Amigos tertulianos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Tertulia, que bueno, ya lo saben, ¿es que el quinto, sexto? Quinto. El quinto. Sí. Pues hemos empezado ahí a platicar con gente que nos parece muy interesante, con gente que le entiende bien a este tema de la agenda pública política del Estado, del país, y hoy nos acompaña en ese sentido don Pedro Etienne. Bienvenido, don Pedro. Gracias Miguel, a ustedes por la invitación. Y como siempre, Pedro Alfonso García. Hola Mario, hola Miguel. Y Mario. Don Pedro. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues, a darle. Vamos a entrar de lleno, don Pedro. Nos gustaría que nos platicara cuál fue su primer acercamiento con la militancia, a lo mejor no política, pero ideológica. ¿Dónde tuvo ese primer acercamiento? Bueno, yo en 1969 ingresé a estudiar en la UNAM, la carrera de Economía, y pues para mí fue una experiencia realmente muy importante, ¿no? Me permitió conocer en realidad México, el México pues profundo, que a veces está escondido, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue donde nació la inquietud por la participación. Y ya en 1973, era la época del gobierno de Echeverría, se dio la llamada apertura democrática, y en 1973 empecé a participar con un grupo que planteaba la organización de un partido político. De ahí a la fecha del 2008, casi fue intensa la participación en la política, ¿no? ¿Eso fue en la Ciudad de México? Sí, así es, en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Usted es originario de Victoria? Yo soy originario de Victoria, aquí estudié la primaria y la secundaria, luego en Monterrey hice la preparatoria y me tocó vivir ahí el 68, el movimiento 68. Al término de esto me fui a México a iniciar mis estudios en la Facultad de Economía de la UNAM. Mi estimado Pedro, ahí hay algo interesante. Eres economista de la UNAM y después de haber estudiado economía, haces tu vida política y tu carrera en la izquierda. Bueno, estudié economía en la UNAM y algún tiempo cursé también la carrera de licenciado en Derecho en la Iberoamericana. Hubo un tiempo que estaba en la mañana en economía y en la tarde en la Ibero, y luego viceversa, en la mañana en la Ibero y en la tarde en economía. Pero habiendo un partido hegemónico en el país, ¿qué lo lleva a decidir sus posturas políticas? Pues que me convenció este planteamiento de que había que pasar a la organización y que esa organización tenía que ser un partido político. En la izquierda había grupos que decían no queremos apertura, queremos revolución. Y a mí me parecía que ese era un camino que no era viable en el país. Y el llamado a organizar el Partido Socialista de los Trabajadores en 1973 fue lo que me convenció y me motivó a entrar a la participación. Tuvimos pues un bautizo muy fuerte, que fue el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, en septiembre de 73, ¿no? Y a partir de ahí, precisamente de esa época, yo me dediqué ya de tiempo completo, incluso dejé ya de asistir a la universidad y empecé por irme como organizador al estado de Michoacán, luego de ahí a Veracruz, y luego prácticamente abrir casi todos los estados del norte. Le tocó una etapa muy oscura de la vida política nacional. En ese tiempo pues, se dio la represión del 68 y luego se dio el jueves de Corpus. ¿Cómo se sentía el ambiente? No, era difícil, había condiciones difíciles, pero sí había efectivamente real una apertura. Lo pudimos comprobar porque en distintos lugares donde empezábamos a organizar y había conflictos sociales o había movimientos obreros o grupos campesinos, se podía tener acceso y diálogo con las autoridades. Me tocó en varias ocasiones abordar al entonces presidente Luis Echeverría y que se atendieran problemas o demandas que se le planteaban, ¿no? Entonces, hay esos contrastes. Había una lucha negra, sucia, contra grupos y organizaciones de izquierda,
pero había también una apertura, ¿no? Y prácticamente la propuesta del PST era que la apertura era real y que habría que aprovecharla para organizar un partido nacional. O sea, confiaban en la democracia, digamos. Sí, definitivamente. ¿Y usted en lo personal nunca se sintió seducido o atraído por la otra vía, la más radical? La realidad no, porque recorriendo el país te dabas cuenta que había mucho por trabajar, por organizar y por levantar, por elevar el nivel de participación y de conciencia de la gente, ¿no? Para mí la opción armada no tenía una viabilidad y era exponerse a tener una mayor represión, ¿no? ¿Y había ecos en Tamaulipas de todo este ambiente prodemocrático por un lado, por otro lado también del llamado más radical a las armas? Pues había grupos que tenían una buena participación en la propia universidad, en la Facultad de Derecho, había grupo importante. Recuerdo de ese tiempo un muy buen amigo común con tu padre, Óscar Olaf. Óscar Olaf, ¿no? Claro que sí. Muy amigo de tu padre, muy amigo mío, Antonio Huerta. Bueno, había gentes que estaban con una participación importante. El Pedro Alonso Pérez, el PRD. Pues, él estaba en el Partido Comunista, no propiamente participando en la universidad. Sí, él junto con Elpidio Tovar y otros grupos estaban más en el Partido Comunista. ¿Con quiénes inicia su vida partidista? ¿Hay algunas figuras que estén actualmente vigentes que hayan iniciado con usted en aquellos tiempos? Pues de los organizadores, ya falleció el que era el principal promotor, Rafael Aguilar Talamantes. Coincidí un tiempo largo ahí con Graco Ramírez. Graco Ramírez. Que luego salió, ¿verdad? Se fue al PMS y posteriormente logró ser candidato a gobernador en Morelos y ganar la gubernatura. Jesús Ortega, Carlos Navarrete. Muchas de esas figuras, como que con el paso del tiempo han ido, pues evidentemente desarrollándose. Digo, uno no piensa lo mismo 30 años después que lo que pensaba en la universidad. En su caso, ¿cómo ha desarrollado aquellas ideas que tenía en los principios de los 70 ahora? Lo que sí quiero decirte una cosa, que fue una escuela muy intensa y se formaron muchísimos gentes en la política, porque era una actividad de todos los días, de estar vinculándose con la gente, de atender problemas, de organizar movimientos y luchas. O sea, fue muy intensa el periodo ese, ¿no? Y se formaron muchas gentes. Aquí en Tamaulipas, varios gentes. Miguel Ángel Guillén, que luego fue diputado. Luis Álvarez Cervantes, que también fue diputada local y federal. Juventino López, un dirigente campesino. Mario Reyes, más nuevo, más posterior. O sea, hubo una intensa actividad y una gran formación de cuadros. ¿Y qué valor les da ahora a la distancia a esa época? Pues yo muy contento de haber tenido la suerte de participar en una época en donde la política no estaba tan contaminada. Era otra cosa, ¿no? Había una base ideológica, había una lucha por principios, había un debate intenso, ¿verdad? Sí teníamos confrontaciones con personajes de otros partidos, pero al mismo tiempo también se desarrollaban respeto y amistad entre gentes de los partidos, ¿no? ¿Cuándo regresa a Tamaulipas? Fíjate que yo regresé después de haber participado en la creación del PRD y de haber sido el primer secretario de Asuntos Electorales en la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas a nivel nacional, porque me invitan a participar en las elecciones locales y siempre yo estaba convencido de que la política tenía que pasar ahora por lo local, y entonces por esa razón regreso a Tamaulipas con mi familia
aunque la realidad es que tenía responsabilidades nacionales, pues que vivía en Tamaulipas pero andaba más tiempo fuera, ¿no? ¿Cómo fue la creación del PRD? ¿Qué recuerda de aquella época? Bueno, pues muy fuerte y muy pesada la época de Carlos Salinas de Gortari. Me tocó ser diputado del Frente Democrático Nacional, o sea, postulado por el Frente Cardenista en esa ocasión. Y me tocó vivir toda la campaña como parte del grupo que coordinaba las actividades de la campaña en el 88, ¿no? ¿Se cayó el sistema? Definitivamente, porque los lugares en donde tuvimos representantes tienen otra tendencia muy diferente a la que después proporcionó Gobernación después de la caída del sistema, ¿no? Incluso esa fue parte de la lucha. Yo cuando se obtiene el registro del PST me nombran comisionado ante lo que era la Comisión Federal Electoral. Era totalmente controlada por el secretario de Gobernación, ¿no? Sí. En 1990, después de la caída del sistema, se logra una primera reforma que fue concertada por Salinas de Gortari con el PAN, excluyendo al PRD, pero se da una reforma. Y en 1994 se integran con consejeros ciudadanos, con 6 consejeros ciudadanos, pero seguía siendo presidida por el secretario de Gobernación, ¿no? Hasta el 96, ¿no? Sí, en 96 hay una ley que establecía ya un consejo del IFE sin la participación del Poder Ejecutivo, con 8 consejeros. Y había una cuestión ahí que fue muy importante, porque eso nos permite entender por qué se dio. En el transitorio de esta reforma constitucional se establecía que el 1 de noviembre debería estar instalado el Consejo General del IFE, pero no se establecía ningún mecanismo o ninguna vía por si no se lograban las 2/3 partes de mayoría calificada que se requerían. Entonces, Gobernación tuvo que iniciar un proceso de auténtica negociación abierta con los partidos. A mí me tocó afortunadamente vivir esa época. Yo era diputado ya federal por el PRD y después de la elección de Andrés Manuel como presidente, yo participé en la elección como coordinador y me tocó esa negociación como coordinador del grupo parlamentario del PRD. Ahora que menciona al presidente, ¿tuvo usted una relación directa con Andrés Manuel López Obrador? Pues mucho tiempo, el tiempo que coincidimos. Yo fui parte de su comité ejecutivo en el PRD por ser electo coordinador de la fracción parlamentaria. Todo ese tiempo participé en ese comité ejecutivo. Sí. Pero fíjate que esto que te mencionaba del artículo transitorio, sí, abrió una negociación real y afortunadamente aceptamos y hubo un consenso de que no fuera una integración por cuotas. Lo único que había era la posibilidad de proponer más candidatos el PRI, luego el PAN y el PRD y luego el PT. Pero los candidatos que propusieran tenían que tener el consenso de todos. Entonces fíjate, el PRI propuso gentes de primer nivel, Jacqueline Pechard, que era investigador y académica, Mauricio Merino, que también era investigador y académico de prestigio, y a Jaime Cárdenas, que era un abogado que estaba cercano a algunos dirigentes del PRI. El PAN propuso a Lujambio, Alonso Lujambio, que también era un agente con mucho prestigio en la academia, y a Juan Molinar, que ese sí era más militante, ¿no?, del PAN, Molinar Orcasitas, ¿no? Por nosotros, a mí me tocó proponer a José Barragán, que era un investigador del Instituto Jurídico de la UNAM, un abogado con una gran formación,
y a Emilio Cebadúa, que chapaneco, que su madre había estado colaborando en el PRD. Y el PT propuso a Jesús Cantú, que era un periodista de Monterrey, del Porvenir. El padre es el fundador y dueño del Porvenir. Él tenía una agencia de noticias, una gente también aceptable, ¿no? Y ya con esa integración vino la propuesta, ya ahí sí una negociación directamente con el secretario de Gobernación para que José Woldenberg lo presidiera. Pero Woldenberg mismo tenía que generar consenso hacia adentro. Era difícil. Difícil, y eso obligó a que se tomaran medidas muy importantes y medidas que lograban construir un consenso, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado la política en ese sentido? Usted lo decía, cómo ha ido mutando hasta este momento del país en el que, por ejemplo, hace algunos meses, los nuevos consejeros del INE tuvieron que elegirse vía una tómbola porque no hubo manera de que se pusieran de acuerdo. ¿Qué pasó en estas 2-3 décadas? Mira, yo ahora me toca hablar más como observador que como participante, ¿no? Entonces, pues con los sesgos naturales que puede tener uno como observador, ¿no? Yo creo que empezó un proceso de descomposición, incluso en las cámaras. A mí me tocaron participar en 3 cámaras muy intensas, muy interesantes. La primera de la reforma política, luego la del 88, que fue ya muy cercana, sí, por la presidencia de la República, y finalmente mi última participación fue en el 97 con estas reformas a la ley electoral. Y sobre todo hay que decirlo, en el periodo de los gobiernos panistas hubo una gran descomposición en las cámaras porque establecieron el mecanismo de asignar partidas de obras que las decidieran los diputados. Sí. Y eso empezó a traer un problema tremendo, ¿verdad? El fondo de los moches, ¿no? Que le llamaban. Exactamente, ¿no? Y eso fue descomponiendo las relaciones internas, y ya más que debate era rebatinga, ¿no? Sí, claro. Por los contratos y por los retornos. Bueno, pero, y dice algo bien interesante. En el 88 se cae el sistema, en el 94 asesinan a un candidato, en el 2000 hay transición democrática. Eso quiere decir que desde el 88 la gente en México ya estaba cansada de ese PRI hegemónico. Así es, y fueron muchos años, desde el 88 hasta el 96, que se logra finalmente quitar la participación del Poder Ejecutivo en el órgano electoral, ¿no? Después ha habido otras reformas que fortalecieron el papel autónomo del INE. La han ido fortaleciendo, y desde que se creó el INE pues, ha habido presidentes de 3 partidos diferentes. Así es. Eso quiere decir que pues, es un órgano, un instituto que funciona. Aparte ciudadano, ¿quiénes van a las casillas a...? Pues esto que mencionas es un hecho que habla por sí mismo de lo que se ha logrado conformar en la institución, ¿no? ¿Qué opina del plan B, del plan C, de la reforma que quieren hacer, que ha impulsado el presidente de la República? Pues yo sinceramente pienso que es un retroceso. Pienso que es un retroceso porque siempre se levantó la lucha por darle la autonomía y por darle credibilidad al organismo electoral, ¿no? Se señala que los consejeros están a modo de otros partidos políticos. ¿Usted cree eso? Bueno, lo que sí creo es que se estableció un mecanismo de cuotas, que ahí sí empieza a desvirtuar las cosas. El otro mecanismo para mí era muy importante. Tú tenías derecho a hacer propuestas por el peso electoral que tuvieras, pero se requería generar el consenso de todos sobre tus propuestas, ¿no? Y eso te obligaba a escoger los mejores elementos, ¿no? Yo hacía una formulación media ranchera, ¿no? Decía, hay que buscar personas que tengan un prestigio mayor y que no lo van a perder por entregarse al gobierno, ¿no? Por un sueldo. Sí, por un sueldo o por una situación política, ¿no? O sea, que esa gente que tiene una historia y una trayectoria que
los haga... Difícilmente se podrían corromper. Exactamente. Y si tú ves esos 8 consejeros que en aquel tiempo formaron el Consejo General De primer nivel. del IFE, todos tenían esa característica. Gente con un prestigio propio en su vida académica, como investigadores, como profesionistas. Y usted, don Pedro, que desde el Partido Socialista Mexicano, PRD, creación y todo, ¿qué opina ahorita del PRD, la dirigencia, Zambrano, Jesús Zambrano, los chuchos, a los que le llaman? ¿Qué está pasando? La alianza con el PAN. La alianza con el PAN y con el PRI no es... Pues mira, yo no quisiera opinar, ¿verdad? Sin estar participando, pero como observador, pues uno ve que hace falta propuestas que realmente atiendan las necesidades reales del país y que están más en otro juego, están en otro... Perdieron identidad, perdieron registro en el Estado de México y en Coahuila. Están perdiendo identidad la alianza con el PRI y el PAN, el PRD que defiende, ¿verdad? Igual el PAN, igual el PRI. Bueno, no habría problema si tú estableces alianzas, pero con objetivos definidos y objetivos compartidos, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó en Tamaulipas impulsar la primera alianza PAN-PRD, postulando un candidato que no era de ninguno de los dos partidos, a Jorge Cárdenas como candidato a gobernador, Sí. frente a Manuel Cavazos, candidato del PRI, ¿verdad? Pero bueno, ahí habíamos establecido con mucha claridad cuál era el propósito de sumar esas fuerzas, ¿verdad? Pero cuando es una cuestión nada más pragmática, donde no existe un programa, donde no existe una propuesta de planes de gobierno, pues me parece que deja mucho que desear, ¿no? Empezábamos esta charla, don Pedro, le preguntaba yo cuál había sido su primer acercamiento con lo ideológico, con la militancia. Ahora, también usted decía cómo se ha transformado la política. Hay quien dice que las ideologías están absolutamente fuera ya de la política, todo es pragmático. ¿Usted así lo ve también? Pues yo creo que la política en el sentido estricto, ¿verdad? Distinto a la politiquería, distinto a la grilla, ¿no? Pero la política que es el de poder organizar a la gente, a los ciudadanos en torno a propuestas y en torno a programas, pues tiene que seguir siendo una cuestión presidida por la forma de ver y de pensar y por definir el rumbo hacia donde quieres ir. Y eso es lo que es la ideología. ¿Cuál es la visión que tienes de la realidad? Exacto. Y hacia dónde quieres orientarla, ¿no? ¿Y ve eso en los políticos actuales? Pues en algunos sí, pero en la mayoría, te digo, ha predominado una contaminación, por llamarlo de alguna forma, de intereses externos, de recursos ilegales, de campañas basadas más que nada en el derroche de recursos, ¿verdad? En la propaganda, en la promoción personal. Sí. Y eso pues te lleva a otros problemas, ¿no? Pero usted que estuvo cerca de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cómo es Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Es alguien con ideas muy profundas, muy arraigadas, alguien tiene mucho sentido? O... Pues a mí me parece una gente con una gran formación, preocupado realmente por intereses del país, una gente que es prudente, no es una gente de improvisaciones, y a mí en lo personal me parece un político del viejo tipo, de los cuales hay que aprender y hay que valorar lo que han aportado, ¿no? Sería diferente perdón. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo ve? Pues lo veo más bien como un líder que le ha tocado un momento y una situación difícil del país. Hay aspectos de su política que son totalmente rescatables. Hay mucha crítica
hacia él, que es una crítica racista o una crítica clasista, pero también hay que ver una crítica desde la misma izquierda o desde actitudes progresistas, que a mí me parece están centradas en la cuestión de la inseguridad. Se ha desaprovechado la fuerza con la que se llegó para poder avanzar en rescatar, en acotar. Yo siempre lo he dicho, mucho más consumo de droga hay en Estados Unidos que en nuestro país. ¿Y por qué en Estados Unidos no se tienen estos problemas de los grupos criminales teniendo tanta injerencia, participación y poder? O sea, allá es mucho mayor el mercado y es mucho mayor lo que se trafica, porque llega a todas las partes donde se consume. Todos los municipios de Estados Unidos. Exactamente. Habría sido diferente. Y los otros dos aspectos que creo que falta mucho por recorrer es en la cuestión de la seguridad social y de la educación. Para mí esos son dos pilares que deben de tener prioridad: la salud y la educación. Y creo que la aspiración de la gente de mejorar y de darles a sus hijos mejores condiciones que las que ellos tuvieron es una aspiración legítima y es una aspiración que ha sido motor del desarrollo del país. Los gentes que logran con mucho sacrificio la preparación y la educación de sus hijos, pues ven un cambio en la situación de su vida, de su patrimonio, de sus posibilidades de crecimiento, ¿no? Entonces, para mí la educación y la salud son dos factores de movilidad social que deben tener prioridad, y desgraciadamente ¿Los ve como un lado débil del gobierno actual? Lo veo como un lado débil. ¿Habría sido diferente el país, don Pedro, si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido presidente? Pues es una pregunta hipotética, Miguel, que realmente no tiene caso, porque no tienes una base para decirlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el 2006 le robaron la elección a Andrés Manuel Calderón, a la elección a la presidencia de la República. Fue robo Sí, porque pues Andrés Manuel dice que el fraude. Estuvo muy cerrado. Muy cerrada, menos de un punto la diferencia, sí. 56 décimas, ¿no? A lo que voy es que en dado caso que haya sido fraude, si hubiese llegado Andrés Manuel del 2006 al 2012, no hubiera tenido control en cámaras, hubiera tenido todavía partidos de oposición fuertes en representación y todo. Llega en el 2018 arrasando y teniendo mayoría en el Senado y en el Congreso, pudiendo hacer cambios más sustanciales en el país. Entonces, a lo mejor era un mejor momento llegar en el 2018 que en el 2006. Entonces, por lo tanto, los tiempos importan. Sí, yo creo que aquí lo que hay que ver y en lo que hay que estar conscientes, algo que ustedes mencionaron hace rato, desde antes del 88 había ya un movimiento y una presión social hacia estos cambios, ¿no? Hacia el PRI. La historia no se escribe por las personas, la historia se escribe por los momentos que te tocan enfrentar, ¿no? Y en este caso, pues ahora es cuando se dio la oportunidad de un gobierno con propuestas diferentes a las del PAN y diferentes a las del PRI, ¿no? Don Pedro, usted como militante de la izquierda y con una formación de izquierda, ¿usted considera a Morena como un partido de izquierda? Morena como tal no puede ser considerado un partido. Es una confluencia de corrientes, un movimiento de y izquierda, de personalidades, ¿no? Yo nomás te hago una reflexión. ¿Cuántos de los que tienen ahorita un protagonismo en Morena vienen de la izquierda y cuántos vienen del PRI y cuántos vienen del PAN? Si lo ves en los aspirantes a la candidatura, salvo Claudia Sheinbaum, que sí tiene un antecedente
de formación en la izquierda. Nunca estuvo en el ¿Y PRI. Noroña? No, Noroña ha Sí, sí. tenido otras militancias, ¿no? Yo creo que Claudia es la única que tiene una formación en la izquierda, ¿no? El de gobernación viene del PRI, Ebrard viene del PRI, Real. Monreal viene del PRI Gobernador del también. PRI. No solo eso, en 88 era uno de los adalides de Salinas de Gortari en la Cámara. Me tocó debatir con él infinidad de ocasiones. Don Pedro, si no le genero un problema, quisiera que me diera su opinión de que un personaje como Manuel Bartlett pertenezca actualmente a la 4T. Pues es el mismo sentido, tocayo, que estamos diciendo, ¿no? No hay que hablar de gentes de Morena olvidando su comportamiento real y su historia personal. O sea, tienes que valorarlos en lo que han sido, ¿verdad? Porque también a estas alturas uno llega a la conclusión de que en todos los partidos, como en la vida, hay buenos, malos y algo peores, ¿no? Te los encuentras en todos los partidos. Sí. Y antes como que éramos más cuadrados, más dogmáticos, o lo veíamos a través de una óptica ideologizada, ¿no? Claro. Y en realidad en todos, en el PAN también hay elementos valiosos, en el PRI también hay elementos valiosos, y obviamente en Morena también hay muchos elementos valiosos, y otros pues que su pasado habla por ellos, ¿no? Hay una evidente, al menos así lo veo yo, crisis de los partidos políticos como los conocemos tradicionales. Tanto así que, bueno, el partido hegemónico, pues en realidad no es un partido, es un movimiento. Y en tanto el PRI y el PRD, pues se están desfondando absolutamente, ¿no? Tamaulipas es un caso. ¿Qué le está pasando a los partidos políticos? Por ejemplo, al PRI. Pues yo creo que dejan de estar vinculados y conectados con la realidad de la gente. Están con otra agenda, están metidos en una corrupción que no ha tenido parangón en la historia, ¿verdad? Y hay un rechazo y un repudio a esas prácticas, ¿no? Sí, pues, la política económica en todo el tiempo neoliberal ha generado esta desigualdad rampa tan gigante que tenemos en el país. Tenemos la 14ª economía del mundo y tenemos un país con 60 millones de pobres, con el 56% de la población en pobreza o pobreza extrema. La política, empezando por ahí, en lo material, pues el materialismo dialéctico de Marx, histórico, te lo plantea, ¿verdad? La realidad es material. Así es. Esto que has dicho es una gran verdad, ¿verdad? El país con esa situación no aprovecha todo su potencial. Yo siempre había pensado que un país con más de 100 millones de habitantes era una verdadera potencia que se puede dar a respetar y que tiene un lugar entre los países del mundo, ¿verdad? Y México eso es lo que requiere. Está bien los programas sociales, pero más aún lo que se requiere son las condiciones para que pueda haber una actividad económica en todo el país creciente, ¿no? Mira, yo ahora respeto muchísimo más a todos los que hacen un emprendimiento o un esfuerzo productivo, porque me está tocando sufrirlo, ¿verdad? Que tienes que juntar para rayas, para pagar nóminas, para seguros, para publicidad. Yo conozco la historia del Expreso desde que iniciaron y sé lo que se ha tenido que recorrer y caminar para llegar a este nivel, ¿no? Sí. Y estás hablando del principal medio de comunicación en la ciudad, ¿no? Entonces, mis respetos para todos los que emprenden una actividad productiva, ¿no? Ahora, en cuanto a visión, ideológicamente hablando, ahorita hay dos movimientos en el mundo muy interesantes que se están dando. Hay gobiernos que están empujando por Estado fuerte, Estado más grueso, y hay otros
el minarquismo, que está impulsando hacia la desregularización, más que fluyan los tratos comerciales, sociales. Más liberal, ¿no? Más liberal, más todo, y con un Estado más débil. ¿De qué posición se carga más, don Pedro? Pero hubo también desde hace mucho tiempo lo que fue la tercera vía, ¿no? Precisamente se requiere un Estado fuerte para regular aquellas partes del mercado que requieren meter orden y no estar simplemente a merced de los grandes tiburones, ¿no? Sí. Pero que debe entenderse esa fortaleza del Estado orientada a apoyar el esfuerzo productivo de la mayoría. Esa es la forma en la que puede, de manera sostenida, ir disminuyendo la desigualdad, generando oportunidades de trabajo, de negocios, de empleo para la gran mayoría. Que eso no lo puede lograr el Estado por sí solo. Ahí es donde te digo, se tiene que trabajar en lo que Tony Blair, que fue primer ministro en Inglaterra, llamaba como tercer vía, ¿no? ¿A México dónde lo ve ubicado? Desgraciadamente, hay que decirlo, durante muchos años tuvimos gobiernos muy alejados de lo que requería el país para estar en el concierto internacional, ¿no? Sí. Entonces, no sé cuánto tiempo nos lleve recuperar ese tiempo que se ha perdido. Cada quien ahora en su esfera de actividad pues tiene que hacerse la pregunta y ver cómo la enfrenta, ¿no? Está esta teoría famosa del péndulo, don Pedro, de que un país explora ir a la izquierda y después eso genera un movimiento contrario y en la siguiente elección vira completamente a la derecha. Lo estamos viendo en Latinoamérica con candidatos pues, que ofrecen propuestas abiertamente ultraderechistas. ¿Ves esa posibilidad en México? Espero que no se dé, porque un gobierno de ultraderecha más insensible hacia la problemática social que tenemos podría ser un factor de mucho desequilibrio, ¿no? Yo creo que la derecha no tiene opción para presentar opciones viables para presentarle a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Ahí como yo lo entiendo, es como una dialéctica entre izquierdas y derechas y que se van mejorando. Por ejemplo, la política económica de derecha, hablando muy a grosso modo, busca progreso, busca desarrollo, generación, atracción de inversión, generación de empleo, mal pagado, pero generación de empleo y demás. Una obsesión con el orden, ¿no? Siempre como nuestro gran amigo. Del orden. No decía por eso. Y la política económica izquierda busca más la redistribución del ingreso. Entonces, considero que cuando gobierna tantito esto y luego la gente se cansa de esto, empleo mal pagado y demás, pues voltean a esto y luego de esto, estos mejoran tantito, debiesen de mejorar tantito y luego vuelven a voltear y así se van. Esa dialéctica generaría progreso. Es más, la otra vez vi un estudio muy interesante que marcaba que los países que tienen más ese tipo de transiciones son países que se desarrollan más rápido. Aquí tuvimos 80 años, 90 años de un prismo hegemónico. Digo que a lo mejor había un presidente como Echeverría que volteaba más al tema del sindicalismo, al tema de izquierda, al tema de reparto de tierras y demás, y luego un presidente un poquito más proempresarial. Y así jugaba el PRI un poquito, ese péndulo del que hablas dentro del mismo partido. Entonces, si generamos esa dialéctica entre izquierdas y derechas, mejorando cada una, pues podría ser un progreso, un desarrollo. Pero está la comunidad, ahorita hay tanta pobreza en el país que difícilmente podemos voltear a otro proyecto económico que no sea el de que la base social suba. Claro. Mira, hemos estado hablando mucho de política, pues que para mí fue un ciclo muy importante de mi vida, pero pues yo ahora me estoy reciclando como productor agropecuario, ¿no? Te digo, sufriendo lo que es tener que iniciar el emprendimiento de un negocio, ¿no? Y yo durante mucho tiempo me llamó mucho la atención la producción de quesos y la producción de leche. Y tengo un ejemplo
que para mí clarifica mucho esto. La laguna es una zona privilegiada de producción de leche, pero estás hablando de 100 gentes. En cambio, en Jalisco, que produce más leche que la laguna, es una producción de traspatio, porque hay miles de familias Productores. con 10, 15, 20 vacas, ¿no? ¿Y qué generan? La cantidad de recursos que se generan con esa economía familiar es superior a lo que se puede generar para las 100 familias de la laguna, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se requiere es el apoyo para que esos esfuerzos de producción puedan generalizarse y para que el potencial de cada lugar o de cada estado o de las distintas actividades se dé de esa forma, ¿verdad? Y ahorita hay muchas actividades en donde lo principal es un aspecto financiero, lo que determina el éxito en los mismos medios de comunicación. O sea, estás cada vez, los que son auténticos medios de periodistas, de informadores, en desventaja frente a lo que son los conglomerados de grupos financieros. Entonces, ahí donde yo creo que debería de haber una labor del gobierno para limitar lo que ataca esta posibilidad de expansión y de crecimiento y apoyar los esfuerzos de una mayoría, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo ve usted al Estado en esa cuestión que explica de Jalisco, de la laguna? ¿Cómo va Tamaulipas? ¿Cómo va la economía tamaulipeca? Pues mira, desgraciadamente venimos de un sexenio que se olvidó totalmente del campo y de los apoyos del campo. El sexenio panista fue un desastre, una corrupción galopante de un solo grupo, ¿verdad? Familiar, y que perjudicó mucho las condiciones en las que se produce en Tamaulipas, ¿no? Yo veo mucho un potencial desperdiciado, desaprovechado, y creo que se necesita una verdadera revisión y ojalá y la Cámara local, el Congreso local, pueda tener la sensibilidad para revertir esta situación, ¿no? Porque se abandonó totalmente las políticas de apoyo al campo, ¿no? Incluso al grado de que se está en condiciones muy difíciles, casi de perder el estatus sanitario para la exportación de ganado a Estados Unidos. De hecho, disculpe, el pasado gobernador es el primer gobernador que llega siendo ya ganadero, porque todos salen siendo ganaderos, pero es el primero que llega siendo ganadero y perdió estatus y puede perder otro. Así es, así es. Perdón que volvamos al tema de la política, don Pedro, pero hablaba de Claudia Sheinbaum como la única con pasado de izquierda. ¿A usted le gusta para la presidencia? Pues bueno, sería importante el hecho de una mujer. No estoy participando, o sea, no le digo como que sea mi candidata, estoy simplemente reconociendo el hecho de que ella viene de una formación de izquierda y que por primera vez pues hay la posibilidad de una mujer acceda a esta responsabilidad, ¿no? Sí creo que tiene una formación importante como académica, ¿no? Pero pues que tiene ella que desarrollar su propia personalidad y no ser nada más una imitación de lo que ha sido la personalidad de López Obrador, ¿no? Y hablando de eso, ¿a dónde va el obradorismo como movimiento? Hay muchas personas que pensamos, aquí lo hemos dicho, que es algo que evidentemente va a trascender al sexenio, es decir, el obradorismo se va a mantener como movimiento político. Y a los partidos políticos. Yo creo que sí, porque hay una base social muy amplia que está participando activamente con ellos. Lo vimos en las elecciones, ¿verdad? Se ha perdido ciertamente el apoyo de muchos sectores, pero el voto duro lo tiene, ¿no? ¿Y le parece saludable para la democracia el hecho de que un perfil tan fuerte como el del presidente López Obrador, que aquí lo hemos dicho muchas veces, es un fenómeno político, pues no sé si incluso irrepetible,
que perdure a través del tiempo? Es decir, hay quien dice, evidentemente López Obrador va a seguir influyendo en quien sea que resulte elegido como presidente. Bueno, él tendrá también que asumir la forma en la que le dé una coherencia y una cohesión al movimiento, ¿no? Ahí sí yo tengo tiempo que no lo veo, no sé, no te sabría decir cuál es su propuesta o su pensamiento, ¿no? No quisiera hablar de un tema que desconozco porque no estoy con una participación cercana, ¿no? Uh-huh. Sería simplemente una especulación como observador, ¿no? ¿Cómo ve usted la llegada de Morena al poder en Tamaulipas? ¿Es la llegada de la izquierda? No puedes decir eso, ¿no? Lo que sí es que la llegada de Américo Villarreal, pues es una gente que sí conoce el Estado, que tiene una buena relación con Victoria, a diferencia de lo que se vivió durante 6 años, ¿verdad? Pero no se puede considerar a Morena como un partido de izquierda en Tamaulipas, ¿no? Y muchos, incluso de los de izquierda que están participando, estuvieron en el PRI, ¿no? Vienen del PRI. ¿Tiene futuro Morena como partido en Tamaulipas? ¿Ve que pueda trascender? Pues depende de qué tipo de gobierno se haga, ¿verdad? Si es igual que los gobiernos que se han tenido anteriores, pues no le veo mucho futuro. Si se logra realmente una transformación, puede ser. Yo creo que depende de cómo gobiernen. Y creo yo que hacia allá debe uno de apuntar la participación de la gente, a empezar a tomar las decisiones en la política por las personas más que por los colores, ¿no? O sea, ¿qué representa cada quien? Claro. ¿Qué historia tiene cada quien, ¿no? Por lo mismo que te decía, en todos vas a encontrar buenos, malos y peores, ¿no? Don Pedro, ha participado en varias legislaturas federales y locales. ¿Alguna propuesta que se hizo ley de la cual esté muy contento, muy orgulloso? Pues mira, a mí sí me da mucho gusto recordar lo que fue ese largo periodo de lucha por la autonomía y la credibilidad de los organismos electorales en el país, ¿no? Sobre todo que en la última etapa me tocó estar en el centro de la discusión y de la negociación para llegar a concluir bien ese proceso, ¿no? Sí. Primera ocasión en que ya el Poder Ejecutivo salía del organismo, ¿no? Y sobre todo habiendo visto el recorrido, me tocó participar como representante del PST en la Comisión Federal Electoral, años antes, ¿verdad? En 1975 que se logró el registro como partido, ¿no? Me gustó también en la época de la 54 legislatura en el 88, muchos de los diputados del PRD nunca aceptamos una comisión con el presidente en turno, titular le decíamos, del Poder Ejecutivo, no le llamábamos presidente, ¿no? Titular del Ejecutivo. Ni una sola ocasión. Y cuando me invitan a participar en la Comisión del Deporte que se crea por primera vez, yo acepté con mucho gusto, con la condición que la ley se generara en la Cámara, no viniera de Los Pinos. Y afortunadamente Felipe Zambrano, con el que yo tenía una buena amistad personal, miembro del PRI, lo estaban promoviendo como presidente de la Comisión del Deporte, ¿no? Y él aceptó, y entonces varios coordinadores de oposición nos integramos en la Comisión del Deporte. Se hizo un proceso importantísimo de audiencias en todo el país y se generó la primera ley del deporte en la Cámara, no en Los Pinos.
Entonces fue también una experiencia de que se podía ir avanzando en lograr autonomía también del poder legislativo frente al dominio tan fuerte que había. Esa pregunta le quería hacer. En su larga trayectoria como legislador, ¿qué opinas de la injerencia del Ejecutivo en un poder autónomo al mismo nivel que es el legislativo? No, pues muy grave porque ni siquiera se daba el debate, ni siquiera se enriquecían las propuestas, sino eran aprobadas totalmente como vinieran, sin ningún cambio, ¿verdad? Yo creo que era muy saludable. Yo no fui diputado local, no tuve esa oportunidad, y sí me quedé con las ganas de poder llegar al Senado. Incluso lo decía un poco en forma coloquial, ¿no? Que durante 33 años yo no había podido caminar una cuadra en la Ciudad de México para llegar de Donceles a Jicotenca, era solo una cuadra. Sí. Yo pues tengo 33 años, yo creo que ya no pude lograr esa caminata de la cuadra, mejor me regreso a Victoria, ¿no? Sí, no tuve yo esa oportunidad. Hubo una posibilidad cuando la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000, a la presidencia. Yo estaba muy cercano y era coordinador de la gira del ingeniero, pero yo había incluso luchado mucho por irme a la campaña, entonces no me parecía adecuado dejar a media la campaña para hacer mi candidatura al Senado. Y entonces, en confianza con la familia, lo comentamos y la conclusión era que si no había la propuesta por parte de Cuauhtémoc, yo no la iba a buscar y me iba a la campaña, ¿no? Y así fue. Me fui a toda la campaña. Después tuve yo un problema fuerte de salud, de un cáncer, y pues fue un shock el de darte cuenta que tienes tú que resolver tus problemas, ¿no? Eso fue en el 2005. Entonces ya mi última participación fue como candidato a diputado federal aquí en el distrito de Victoria en la elección del 2006. Incluso logrando una votación ya importante, más de 41,000 votos, y para mí era pues tratar de consolidar ese esfuerzo para poder entrar en otras peleas, ¿no? Pero se dio lo del plantón en Reforma y entonces ya no hubo esas condiciones para consolidar lo que se había logrado de votación. ¿Y actualmente no tiene ningún interés en participar en política? A lo mejor, pues, desde la asesoría, ¿lo han buscado? No, ni he tocado puertas tampoco, ni me han buscado ni he tocado puertas. Fíjate que yo ahora estoy con la misma pasión metido en la cuestión de productor agropecuario. Tengo ya 15 años tratando de terminar un rancho aquí muy cerquita, hago 10 minutos por la carretera de Monterrey. Inicié un proceso que lleva ya bastante tiempo para hacer cruzas, para tener una vaca lechera en las condiciones de Victoria, que no son propicias para la actividad de producción de leche, ¿no? Porque Por el calor. Clima. más que por el calor, por la humedad. Porque la laguna es igual de calor, pero es un calor seco, ¿no? Entonces yo inicié con un veterinario extraordinario, Jorge Arnáez, que tenía mucha experiencia y había trabajado en Canadá, un programa de cruzas rotativas de 3 razas para que tuviéramos una vaca que pudiera dar leche aquí en Victoria en condiciones de pastoreo. Incluso le llamamos nosotros en aquella ocasión buscar una producción de leche de bajo costo, no tener que estabularla, no seguir el modelo de la laguna, sino más bien para una economía familiar, ¿no? Entonces cruzamos la vaca suiza europea, que es muy rústica, leche y carne, pero rústica, con una raza cebuina que es el Gir lechero, que en Brasil ha dado muy buen resultado, ¿no? Y que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su ganadería tiene una base importante de ganado Gir. Y finalmente una raza también europea, que es Montbéliard, también es una raza de montaña
de doble propósito. Y con esas 3 razas tenemos ya una producción para las condiciones de Victoria muy adecuada. Sí. En condiciones de pastoreo, con producciones de 8, 10, 12 litros, no estamos hablando de grandes producciones, pero estamos hablando de una producción de bajo costo. Y ahora estoy metido con la genética de los porcinos, con una pequeñita granja también, ¿no? Haciendo cruzas, buscando mejores condiciones, porque todo lo quiero hacer a nivel también pequeño, ¿no? Porque el gran problema que tengo ahorita es el tiempo, ¿no? Me interesa mucho dedicarme a esto, pero que me deje tiempo para una vida de calidad, ¿no? Sí, que no le absorba todo su tiempo. Yo, eso fue lo único que, no me arrepiento, pero fue lo único que con la política, así como decían mis hijos, estás clavado de cabeza, ¿no? En la actividad política. Los sábados y los domingos era cuando más trabajábamos. Don Pedro, nos mencionó durante la plática que gran parte de su vida la dedicó en la lucha democrática por lograr un instituto ciudadano electoral. Se ha avanzado mucho en el país. Mi pregunta es, ¿hay algún pendiente más? ¿Hay algún pendiente más en ese aspecto para la vida democrática del país? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que en general es propiciar una mayor cultura política entre los ciudadanos, ¿no? Que no sea tan fácil vender las perlas de la Virgen, que el ciudadano sea más crítico, que el ciudadano sepa diferenciar entre las distintas ofertas, porque si no te vas a ir a un problema de solo mercadotecnia y recursos, y eso pues no es política, ¿no? Para mí la política es la interacción con la gente, la organización, la participación, o sea, es una actividad entre los hombres, entre las personas, para no hablar de género, es una actividad entre las personas y no es una actividad simplemente de venta, de publicidad o de mercadotecnia, ¿no? Entonces sí creo que todos los partidos dedican muy poco al aspecto de crear una conciencia y una participación de los ciudadanos, ¿no? Los medios también hay quienes tienen una apertura y hay quienes responden a intereses de grupo o intereses de negocio. Claro. Entonces sí creo yo que hay un gran pendiente y que no podremos pues dejar de tratar de lograrlo, de tener una mayor participación, de reducir el abstencionismo, porque el abstencionismo es dejar que otros decidan, ¿no? De tener una participación informada, de tener debates que presenten ideas y propuestas, ¿no? Y de tener elecciones que cada vez ciertamente son competidas, pero que sean también competidas en cuanto a qué es lo que plantean y proponen ante los electores, ¿no? Pero ahí no cree también que en parte es la desconexión de los políticos con la gente, porque si hay ese abstencionismo tan grande es porque probablemente mucha gente dice, pues hay de vainilla, hay de chocolate, hay de fresa, pero yo quería napolitano, de pistache. O no hay esa conexión, quien sea pues va a pasar lo mismo. Que no fue me un va a poco lo que beneficiar. pasó en el Estado de México, ¿no? Que la alianza esperaba que saliera a votar mucha gente, salió a votar la misma gente siempre, y después hubo incluso un reclamo del PRI y del PAN culpando a la gente por su derrota porque no salieron a votar. Bueno, lo que pasa es que no había un candidato que les resultara atractivo. Exacto, entonces esa desconexión tan grande entre los políticos y la gente, o la realidad que vive la gente, pues hace que la gente no salga a votar. Sí, definitivamente son problemas multifactoriales, ¿no? Exacto. No se pueden atribuir a alguien personal, ¿no? Definitivamente. Pues muchas gracias, don Pedro, por este tiempo, esta charla. Ojalá no sea la última, ojalá nos podamos volver a sentar. Hay muchos temas, como ustedes vieron.
No, yo soy el agradecido con ustedes, con Expreso, con el medio. Te digo que cada día los valoro más como me han hecho para sobrevivir. Sé que han sido condiciones muy difíciles, pero han llegado a un lugar y han ganado un lugar en la sociedad tamaulipeca muy importante, ¿no? Muchas gracias. Don Pedro, muchas gracias por estar aquí. Inició su carrera política, dijo, ahí por los 70s, inicios de los 70s, habló de Salvador Allende, el golpe de Estado que le hicieron a Salvador Allende, y una frase que decía Salvador Allende es: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y usted no ha dejado de ser joven porque sigue siendo revolucionario. Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.